Hola, ¿qué tal? Muy bien, tengan todos. Les habla Ezequiel Jacob Hernández Hernández, estudiante del Instituto Tecnológico de Celaya de la carrera de Ingeniería Electrónica. Y es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes, radioescuchas, aquí en Hablemos de Electrónica y Tecnología. En este momento les voy a compartir sobre los sensores. Esto debido a que existen muchísimas aplicaciones de estos elementos en la casa, en el trabajo, en la escuela. Y voy a hablarles sobre el proceso que realizan y cómo funcionan estos dispositivos. Un tema que pertenece a la sección Electrónica en la Industria. Primeramente, un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes, ya sean físicas o químicas, a las que llamamos variables de instrumentación. Y estas variables pueden ser, por ejemplo, temperatura, intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, movimiento o pH. Existe una diversidad de sensores como lo son interruptores de posición, capacitivos, inductivos, fotoeléctricos, infrarrojos, ultrasónicos, magnéticos, entre otros. Pero en este momento voy a enfocarme en los sensores de proximidad inductivos, que son los que se ocupan para detectar materiales metálicos que se presentan o se ausentan en algún determinado lapso de distancia, sin necesidad de que exista un contacto físico. Son los más usados en las industrias y se pueden usar para conteos, atascos y detección de pasos. Los sensores de proximidad inductiva están diseñados para funcionar generando campo magnético, que son líneas de fuerza, y para detectar pérdidas de corrientes, y en este caso corrientes parásitas. Ahora bien, las corrientes parásitas son aquellas que se producen cuando un conductor atraviesa un campo magnético y esto a su vez genera otro campo. Entonces, el sensor tiene su propio campo magnético y cuando un elemento metálico se acerca a este, se produce otro campo y esto genera corrientes parásitas, a lo cual existe una pérdida de energía y una disminución de amplitud. Esas corrientes parásitas crean electroimanes y se ponen al campo magnético presente y debido a esto el sensor realiza su función, ya sea un conteo o una detección de infiltraciones. En un circuito detector, el sensor reconoce entonces su cambio de amplitud, ya sea específico o no, y genera una señal que activa o desactiva la señal del dispositivo. Este sensor se encuentra conformado por una bobina con núcleo de ferrita, un oscilador, un sensor de nivel de disparo de la señal y un circuito de salida. Y ahora, les voy a mencionar algunas de las características que debemos tomar en cuenta para aprovechar ese sensor lo mejor posible. Como primer punto, están los factores de corrección de objeto para la proximidad. Este factor es para calcular la distancia de detección de distintos materiales de acero, y se calcula multiplicando la distancia que hay entre el objeto y el sensor, por el factor aproximado de corrección del material, y de esta forma calculamos el rango de detección nominal. Eso se usa con la finalidad de poder detectar cada tipo de material desde una distancia aproximada. Por ejemplo, el factor aproximado de corrección del acero inoxidable es de 0.85, y si queremos detectar el material a 10 centímetros, la distancia de detección nominal será de 8.5 centímetros, es decir, cuando el material esté aproximadamente 8.5 centímetros del sensor, será detectado. Los factores de corrección aproximados comunes los encontramos en una lista específica. Por ejemplo, el del acero dúctil es de 1 y el del aluminio es de 0.45, y para obtener la distancia de detección nominal solo hay que multiplicar esta cantidad por la distancia. Ahora bien, los sensores entregan corriente a una carga cuando se activan, y se pueden conectar un solo sensor o varios sensores. En caso de que sean varios, se puede implementar una conexión en serie o paralela. Una conexión en serie es cuando todos y cada uno de los sensores deben entregar corriente a la carga, es decir, todos los sensores deben detectar uno o varios objetos a la vez. Una conexión en paralelo es cuando cualquiera de los sensores conectados entrega una corriente a la carga. Basta con que solo un sensor detecte los objetos metálicos. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta sobre este tipo de sensores es su blindaje, pudiendo ser blindados o no blindados. Los blindados son aquellos en donde un aro de metal se pone alrededor del núcleo para restringir campo electromagnético lateral. Se pueden montar al ras de una superficie metálica, pero es más recomendable un espacio libre de metales por encima y alrededor del sensor. Eso se usa para que el campo electromagnético solo sea en la dirección de uso, es decir, solo al frente de la cara del sensor. Un vago ejemplo sería la careta que le ponen a los caballos en las carreras para que no vean hacia los lados, solamente hacia el frente. Sensores inductivos no blindados. En este caso existe una mayor distancia de detección, no usan un aro metálico como usan los blindados, y debido a esto el campo electromagnético también fluye de forma lateral, pero en este caso se debe tener una zona libre de metales alrededor de la superficie del sensor. Anteriormente les mencioné sobre la conexión en serie y paralelo, y podemos preguntarnos, ¿qué pasaría si conectamos dos sensores muy cerca uno del otro? ¿Podrá esto afectar nuestro proceso? ¿O los sensores entre ellos no se detectan? Como cada sensor crea su propio campo magnético, entonces uno detectará al otro, y por consecuencia el proceso no será el deseado.
pues se generarán activaciones falsas. Es por eso que cuando conectemos sensores blindados adyacentes o conectados de manera seguida, es recomendable separarlos a una distancia de por lo menos 2 veces su diámetro. En caso de tener sensores blindados opuestos o conectados de frente, es recomendable tenerlos separados al menos 4 veces el rango nominal de detección. Al tener sensores blindados adyacentes o conectados de manera seguida, es recomendable separarlos 3 veces su diámetro, y al tener sensores blindados opuestos o conectados de frente, se recomienda separarlos 6 veces el rango nominal de detección. Podemos encontrarlos, por ejemplo, en empresas de envasado, en donde su función es detectar infiltraciones en los productos, y algunas de las ventajas que poseen estos sensores es que son exactos al realizar su trabajo. Tienen una precisión verdaderamente increíble y por eso son los más usados en la industria. Existen algunos tipos de sensores inductivos que se utilizan principalmente en la detección de metales en líquidos y fluidos, como podría ser en empresas embotelladoras de agua, en donde se encargan de revisar que no exista contaminación dentro de cada botella. Ahora, les voy a hablar sobre las aplicaciones de esos sensores. Se usan por ejemplo en el control de botellas, en el de envases de aluminio, como podrían ser de chiles, frutas, aerosoles, etc. Otra aplicación es en trabajos donde se fabrican carros, en donde casi todo es de metal, también en control de engranajes o para determinar el sentido de giro del mismo. Se usan también en cintas transportadoras grandes, con la función de detectar que no se deforman las correas de las cintas al transportar el material, y en caso de que se alineen las cintas, se detiene la banda. En empresas donde se tenga que transportar objetos a elevadas temperaturas, desde un planchón caliente hasta un ajuste frío. Para esto se usan trenes de laminaciones de tubos y la localización del material, es decir, su posición se detecta con este tipo de sensores y con los infrarrojos. Se usan también en cintas transportadoras grandes, con la función de detectar que no se deformen estas al transformar el material, y en caso de que se desalineen las cintas, se detiene la banda. De igual forma, se aplican en empresas donde se tenga que transportar objetos a elevadas temperaturas, desde un planchón caliente hasta un ajuste frío. Para esto se usan trenes de laminación de tubos y la localización del material, es decir, su posición se detecta con este tipo de sensores y con los sensores infrarrojos. Esas son algunas de las aplicaciones de los sensores de proximidad inductiva, pero como les mencioné al principio, este es solo un tipo de sensor de los distintos que existen. Tal vez en otra ocasión les pueda compartir sobre otro tipo, su funcionamiento y su aplicación. Soy Ezequiel Jacob Hernández y me despido de ustedes, pero nos seguiremos escuchando aquí en Hablemos de Electrónica y Tecnología. Hasta la próxima.